Bienvenido al curso de gestión de la capacitación en el Estado. En el curso vamos a ver factores muy importantes del proceso de gestión de la capacitación. ¿Por qué es importante gestionar adecuadamente la capacitación en el Estado? También vamos a poder comparar qué es lo que hacíamos antes y cómo debemos hacerlo ahora. Sobre todo vamos a ver los puntos tan interesantes como el diagnóstico de necesidades de capacitación. Y finalmente terminaremos en ver cómo es que podemos demostrar que la capacitación es algo que beneficia a la institución y no es un gasto, sino una gran inversión. ¿De acuerdo? Bueno, pues empecemos en este pequeño videoconferencia que tenemos preparado para ti, hablando sobre la importancia de mejorar las cosas en el Estado. Para poder mejorar las cosas en el Estado, siempre debes tener en mente, como lo hemos venido diciendo, la importancia de mejorar los procesos, ayudarnos de la tecnología y, lo más importante, las personas. Las personas que trabajan en el Estado tenemos que ver la mejor manera de poder mejorar. Y la capacitación es justamente una de esas grandes oportunidades que tenemos para poder mejorarlas. Todo esto, como tú ya conoces, está en la política de modernización de la gestión pública, en donde nos habla de 5 pilares sumamente importantes. Y uno de ellos habla sobre un servicio civil meritocrático. ¿Qué significa esto? Significa que las personas deben ir creciendo en el Estado de manera meritocrática. Es por eso que la ley del servicio civil ha planificado y además ha indicado la importancia de poder hablar sobre los 3 pilares importantes que la ley menciona: el mérito, la igualdad de oportunidades y las oportunidades de gestión de acuerdo a metas. Estos 3 pilares están dentro de toda la ley del servicio civil y la gestión de la capacitación no es algo que está fuera de ella. Debemos recordar además que la reforma del servicio civil es algo sumamente importante y además es algo que ya no tiene retorno, va a ayudar a mejorar las personas. Es una reforma que el Estado está haciendo de manera integral. Se espera que pasen más de 2.500 entidades públicas y es una reforma que va a alcanzar al personal que es 728, al personal que es 276, bueno, y también a los CAS, si es que así desean participar de los procesos de selección que se vayan a aperturar. Además, debemos recordar que esta es una reforma completamente voluntaria en todos los procesos de selección. Son más de medio millón de trabajadores públicos que se espera que puedan migrar a este nuevo régimen del servicio civil. ¿Y por qué les estoy hablando de la importancia de la ley del servicio civil? La ley tiene algo que conocemos como el reglamento de la ley del servicio civil. Esta norma está dividido como en 2 tomos muy grandes, ¿no? Primero tenemos el libro 1 y luego tenemos el libro número 2. En el libro número 1 está hecho para todas las entidades públicas, hagan o no tránsito al nuevo régimen del servicio civil. Es decir, si eres una entidad pública que nunca ha realizado ni va a hacer tránsito al nuevo régimen del servicio civil, igual tienes que obedecer como entidad todo lo que dice el libro 1 del reglamento del servicio civil. Y el libro número 2 está destinado para todos aquellos servidores que estén en este nuevo régimen del servicio civil. ¿Y qué es lo que tenemos en el libro número 1? Veamos. Está toda la forma que las oficinas de recursos humanos deben trabajar. Está el sistema de recursos humanos en el Estado. También tenemos en este libro todo lo que es la gestión de la capacitación, las normas de cómo gestionar la capacitación. Es decir, si tú eres 728, 276 o cualquier tipo de régimen laboral que tú estás contratado en el Estado, tienes que obedecer a todo lo que dice el libro número 1. Tenemos la forma de trabajar de las oficinas de recursos humanos y también la gestión de la capacitación, porque estas personas tienen que capacitarse. El otro punto importante que también encontramos en el libro número 1 son la gestión de la evaluación del desempeño, la gestión del rendimiento. También hay que hacerlo, estés o no tránsito. Los derechos colectivos es otro punto sumamente importante. También el régimen administrativo sancionador o régimen disciplinario sancionador. Y también tenemos los instrumentos de gestión de recursos humanos. Todo esto lo encontramos en el libro número 1. Quiere decir que si tu entidad está en proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil
o no está en proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil, entonces igual hay que gestionar la capacitación de los servidores que se encuentran en esta entidad. Eso es algo muy importante dentro de los sistemas administrativos de recursos humanos, que como tú sabes son 7 subsistemas de la forma de trabajar de las oficinas. Ahora, uno se preguntará por qué es importante la capacitación en las entidades públicas. Las capacitaciones en entidades públicas permiten varios factores muy importantes. El primero lo conocemos como progresión, forma en que las personas van a ir ascendiendo en el Estado. Esto, ¿cómo se logra con la capacitación? A través de justamente dándoles nuevas habilidades y conocimientos a las personas. Esto permitirá que puedan ir creciendo dentro de un proceso de carrera pública. El otro punto importante es la inducción de personal. Si no gestionamos bien la capacitación en el Estado, no vamos a encontrar las brechas que estamos teniendo en las personas que ingresen a trabajar a la institución. Por ende, la capacitación es muy importante para poder lograr el proceso de inducción de personal. El otro punto interesante que ayuda a la capacitación es el desplazamiento, porque va a ayudar a poder identificar cómo las personas están mejor preparadas para los nuevos puestos en donde se quieran desplazar. Otro pilar muy importante que va a ayudar a la capacitación es la evaluación del desempeño. Quizás este proceso es el que está más ligado a la gestión de la capacitación, porque el sistema de desempeño que está diseñado en el Estado, que como hemos visto está en el libro número 1, es decir, si tú eres 728, 276, CAS y tu entidad nunca transita a la nueva ley de servicio civil, igual se va a hacer evaluación del desempeño. Así que todas las normas de gestión del desempeño se van a aplicar. Y la gestión de la capacitación está muy ligada a él, porque va a permitir que se evalúe a las personas en gestión del desempeño y le va a decir a la gestión de la capacitación en qué debemos mejorar a esas personas. Así que está muy ligado a la gestión del desempeño, la gestión de la capacitación. Y el otro punto muy importante es el clima laboral. Si las personas están bien motivadas, bien capacitadas, va a generar que el clima pueda mejorar. Además, como vamos a ver en unos minutos, la gestión de la capacitación va a atacar algunos frentes y uno de ellos es el clima laboral de la institución. Así que como vemos, la capacitación es muy importante para una serie de procesos que están dentro de la gestión de recursos humanos en una entidad pública. Ahora, recordemos qué es lo que hacíamos hace algunos años, antes del 2016. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues teníamos una norma de servir en donde nos hablaba sobre la elaboración de los PDPs, del Plan de Desarrollo de Personas. Y aquí teníamos 3 fases claramente marcadas, ¿no? La primera era elaborar el PDP, la segunda era presentar el PDP a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y después teníamos que hacer una ejecución a través de un seguimiento y evaluación de todos los factores que había hecho el PDP, que es el Plan de Desarrollo de Personas. También teníamos que presentar un PDP anual y un PDP quinquenal, de tal manera que el PDP anual estaba alineado a los cumplimientos de los objetivos y las metas del PDP, que era el quinquenal. Entonces tú hacías tu PDP en base a los objetivos de las metas del PDP quinquenal. Así hacías tus PDPs anuales. Eso es lo que veníamos trabajando hace mucho tiempo. También hay que recordar que teníamos un comité y el comité lo que hacía era aprobaba el PDP quinquenal y lógicamente los PDPs anuales. ¿Qué es lo que buscábamos con esta norma? Si uno se pone a pensar bien de la forma en que está estructurada para buscar el financiamiento del plan de capacitación o el PDP, estaba diseñado, y lo que conseguíamos con esto, ¿qué buscábamos? Algo que conocemos como esperanza. ¿Qué es eso? ¿Por qué buscábamos esperanza en ese PDP? Porque tú no sabías a ciencia cierta, bajo esta norma, cómo es que la capacitación iba a mejorar un área determinada, no lo sabíamos. Entonces tú trabajabas haciendo el PDP bajo la esperanza que esas áreas mejoren. Las personas iban a capacitarse si iban a los cursos. ¿Invertíamos en eso? Sí, invertíamos. Pero tú realmente veías que eso mejoraba las funciones, que una vez que ellos iban a trabajar a sus puestos de trabajo. Eso quizás no se medía, y no se medía porque no sabías medirlo, sino no se medía
porque la norma que era la anterior al 2016 no te decía, no te da lineamientos de cómo hacer eso en el Estado en particular. Entonces nosotros trabajamos bajo la esperanza que eso iba a mejorar, porque no sabíamos si en cierta si realmente teníamos que mejorar o no. Entonces hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que involucrarnos mucho con la entidad y algo que yo llamo atacar. ¿A qué se refiere eso? Si tú estás buscando mejorar la entidad y estás buscando hacerlo a través de la capacitación, la mejor forma de hacer eso es atacar a la entidad. ¿Cómo me refiero a atacar? Tienes que hacer cambiar la mentalidad de las personas para que entiendan la importancia que la capacitación tiene en la mejora de los procesos del Estado. Y la única forma de hacer eso es yendo a las unidades orgánicas, conversando con ellas, empezando a hacer una área más proactiva de lo que normalmente puede ser un área de capacitación. Ahora la pregunta sería, ¿es una buena inversión la capacitación? ¿Qué opinas? ¿Es buena estrategia invertir en capacitar a las personas? ¿Es una buena inversión? Pues quizás la respuesta que estás pensando es que claro, ¿cómo no va a ser bueno invertir en capacitar a las personas? El problema en el Estado y quizás en algunas otras entidades es cómo lo demuestro. ¿Cómo demuestro que realmente poner dinero, invertir en cursos de capacitación, mandar a las personas a capacitarse va a mejorar la productividad, va a mejorar el servicio que brindamos al ciudadano? ¿Cómo lo demuestro? Y quizás ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado, porque no sabemos cómo demostrar que la capacitación es una inversión y no es un gasto. Bueno, de eso vamos a ir hablando en unos momentos, pero debemos recordar que ya la resolución administrativa 141 del 2016 de Servir ya nos da unas luces de cómo poder lograr tener algo muy importante cuando quieres demostrar algo, que son indicadores. Vamos a hacer una comparación muy importante entre la norma anterior y la 141 del 2016. Algunos puntos importantes es primero que derogamos la resolución de presidencia ejecutiva, la 141. Eso es interesante porque deja sin efecto la norma que veíamos hace unos momentos. Otro punto importante es que esta norma es progresiva, es decir, va a ir avanzando la 141 conforme pasan los años. Del 2017 es obligatoria para los ministerios, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para los gobiernos autónomos, para los gobiernos regionales y para las universidades. Y a partir del 2017 para organismos públicos, los programas o proyectos especiales, y también los que se encuentran adscritos a gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Bueno, entonces es una norma progresiva. Además, lo más importante que resaltar de la 141 es que se establecen indicadores de evaluación. ¿Se acuerdan que hace unos momentos hablamos de la esperanza? Porque tú no tenías cosas claras de cómo realmente eso iba a mejorar. Pues en la 141 eso está mucho mejor definido y además nos habla de indicadores de evaluación, y eso me parece fundamental para poder demostrar cómo la capacitación es una inversión y no un gasto. Otro punto muy importante es que de acuerdo a esto ya se establecen valores para poder hacer el cálculo del costo, de cuánto va a costar las acciones de capacitación. Eso también es muy importante porque no sabíamos cómo hacer ese cálculo. Y sobre todo esto nos va a ayudar a que en la norma se habla como valor de la capacitación, ¿no? Poder encontrar el valor de la capacitación. La 141 nos cambia un poco el ciclo que veíamos en la norma anterior. Por ejemplo, ahora está claramente señalado que el ciclo de capacitación en la entidad pública tiene tres etapas importantes. El primero es la planificación, el segundo es la ejecución y el tercero es la evaluación. Entonces, en la etapa de planificación vamos a ver todo lo que conlleve a poder tener finalmente un PDP. En la ejecución vamos a poder empezar a hacer acciones de capacitación para empezar a ejecutarlas y sobre todo empezar a medir. Y en la tercera etapa, que se llama evaluación, vamos a ver cómo poder demostrar justamente lo que queremos, que la capacitación es una inversión. Vamos a ver qué tenemos que hacer en la primera etapa, la etapa de planificación. La etapa de planificación tiene 4 partes bien marcadas. Primero, tenemos que conformar el comité de planificación de la capacitación. ¿De
acuerdo? Esto está conformado por algunos cargos y por unos representantes de la entidad. El segundo punto, y a mi parecer el más importante y el más crítico dentro de la gestión de la capacitación, es la sensibilización de la importancia de la capacitación. Sensibilizar a todos los servidores de la entidad, incluidos a los directivos, de por qué es importante la capacitación en la entidad. Y esto vamos a ver un poco más adelante, algunas herramientas que nos van a poder obtener esta sensibilización. Luego vamos a hacer el diagnóstico de necesidades de capacitación. Y el diagnóstico de necesidades de capacitación es la matriz más importante que tenemos para poder elaborar el PDP. Y finalmente vamos ya a terminar en la etapa de planificación haciendo el plan de desarrollo de personas, que es el PDP. Veamos entonces, habíamos dicho que lo primero es conformar el comité llamado de planificación de la capacitación está conformado por 4 importantes personas que trabajan en la entidad pública. Tenemos al jefe o responsable de recursos humanos, tenemos al jefe de la oficina de planes y presupuesto, tenemos al representante de la alta dirección y también tenemos al representante de los servidores civiles. De estos 4, quizás es un poco más complicado, podrá ser el representante de los servidores civiles. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que hacer una elección dentro de la entidad para poder identificar cuál es el servidor que va a representar a todos los servidores civiles de la institución. Y esto se hace a través de una votación que es secreta. Ahí les doy un tip, es muy importante que se puedan hacer para hacer la etapa de la elección de los representantes de los servidores civiles, pedir apoyo a la OMPE. Ahí pueden pedir apoyo a la OMPE y la OMPE les va a ayudar en todo el proceso de elección. En segunda etapa habíamos hablado que es la sensibilización y siempre considera 3 puntos importantes para la sensibilización. Un componente que sea de documentación, es decir, un componente que pueda sensibilizar a través de documentos, memorándums, oficios, que se conoce como componente cognitivo. Un componente que es muy importante que se conoce como componente afectivo, en donde puedas decir los beneficios que tiene la capacitación, y un componente denominado volitivo, que es cuando debes dar todo lo necesario para que esto se pueda tener y cuáles son las ventajas y las acciones que se va a tomar gracias a la acción de capacitación. Estos 3 componentes son muy importantes cuando hagas tu proceso de sensibilización. Veamos ahora la tercera fase, el diagnóstico de necesidades de capacitación. Imagínate si tienes un amigo, un familiar que está con los ojos llorosos, que se siente mal, le duele el cuerpo, está medio desencajado y se encuentra contigo y tú lo ves enfermo, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿qué tienes? Te empieza a decir los síntomas y tú le dices, bueno, ¿por qué no te tomas esta pastilla? A mí me hizo bien, parece que tienes gripe. O le puedo recomendar a la persona que vaya a una farmacia, ahí seguramente también le va a dar algo. Quizás le digas, ¿por qué no vas a un médico para que pueda evaluarte, ¿no? ¿Qué es lo correcto que se debe hacer? ¿Cómo la persona debería reaccionar? Imagínate, si tú le das una pastilla, la pastilla no le va a hacer el mismo efecto que te hizo a ti. Si va a la farmacia, le va a dar un efecto genérico, quizás no tiene gripe, quizás tiene otra enfermedad. Y cuando vaya al médico, lo más probable es que el médico le vaya a hacer algunos análisis sobre los síntomas que esta persona tenga. Y ya con los análisis, recién podrá darle la medicina que necesita para que pueda mejorar. Pues en los problemas que las organizaciones tienen, la mejor medicina para mejorar en una institución es la capacitación. La capacitación es la medicina que las organizaciones tienen para poder mejorar. Pero al igual que un médico que te va a dar una medicina, hay que hacer un diagnóstico. Y en este caso, el diagnóstico es de necesidades de capacitación que los servidores civiles tienen para poder mejorar. Y para hacer el diagnóstico vamos a utilizar básicamente 3 insumos importantes. El primero son los requerimientos de capacitación de las áreas usuarias. El segundo son los planes de mejora del ciclo de gestión del rendimiento o evaluación del desempeño. Y el tercero son los resultados del diagnóstico de conocimientos.
estos son los 3 insumos que vamos a utilizar para hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación. Una vez que tengas todos estos insumos en una matriz que ya la conocemos, en una matriz vamos a volcar toda esa información en un Excel que es bastante grande, y una vez que los tengamos hay que hacer el cálculo que se conoce como la pertinencia de la capacitación. ¿Por qué? Normalmente las áreas a veces te van a pedir cosas que no son pertinentes, porque creen que la capacitación es algo para ellos y no para la institución. Entonces, si yo quiero un curso, una maestría, una especialidad de algún tema, quizás lo voy a colocar en su formato. Y quizás pueda colocar muchas otras cosas que no son necesariamente lo que la institución necesita, sino es lo que la persona quiere. Esto se conoce como demanda. Es decir, las personas dan lo que demandan ellos y no la necesidad real. Es por eso que debemos hacer algo que se conoce como pertinencia de la capacitación a través de 2 análisis. El primero es determinar qué tan pertinente es hacer esa acción de capacitación para esas personas. Un ejemplo: si la persona es una persona que trabaja en atención al público, todo el tiempo está trabajando en atención al público, y un día viene malhumorada, enojada, ¿no? Y atiende mal a las personas, y su jefe dice: oye, hay que mandar a capacitar a esta persona porque en atención al cliente, porque está haciendo mal su trabajo, está atendiendo mal a las personas. Entonces lo primero que hay que hacer es determinar qué tan pertinente es capacitar a esa persona, y para eso vamos a utilizar la prueba de la pistola. La prueba de la pistola consiste en colocar imaginariamente, lógicamente, o sea, de manera ficticia, una pistola en la cabeza de la persona que queremos capacitar. Le pones la pistola en la cabeza y le dices: oye, ¿vas a mejorar tu atención al cliente o te meto un balazo? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿La persona va a mejorar su atención al cliente o no? Si es una persona que tiene años trabajando en atención al público, lo más probable es que haya tenido algún problema personal por unas semanas y va a decir: sí, yo puedo mejorar, y va a atender bien al público. Si te piden un curso de, no sé, de manejar Word para hacer un documento y dicen: ay, es necesario que se capaciten en Word, ya. Le pones la pistola en la cabeza y le preguntas: oye, ¿puedes hacer el documento en Word? Te va a decir: sí, sí sé hacerlo. Entonces ese curso no era pertinente. Quizás a uno, la ley de contrataciones que ve este tema, le dices a alguien de logística, le dices: oye, ¿vas a hacer de acuerdo a la nueva norma? Pero si no conoce la nueva norma, por más que le coloque la pistola en la cabeza, no va a poder hacer su trabajo con quizás la nueva norma. Entonces ahí sí es pertinente capacitarlo. A otra persona le puedes colocar en la cabeza y decir: oye, tú vas a hacer, no sé, la configuración del software que necesitamos para que esto funcione a través de una storage con espejos, utilizando la última tecnología. Si la persona no sabe, no va a poder hacer por más pistola que le pongas en la cabeza. Entonces esa acción de capacitación sí es pertinente, ¿no? Espero que se hayan entendido más o menos la idea. La 141 además se establece y se dice que para poder hacer la pertinencia hay que hacer un cálculo, para poder hacer una especie de ranking entre las acciones de capacitación. Y para eso tenemos una pequeña tabla que está escrita en la norma, en donde nos habla del valor que vamos a darle al criterio, nos habla de los beneficios que tiene la acción de capacitación, los tipos de funciones que realizan las personas que se van a capacitar y los objetivos que persigue esta capacitación. En base a eso, analizamos la acción de la capacitación y le vamos dando puntajes que finalmente nos va a terminar en una suma, y a través de la sumatoria de estos puntajes vamos a poder determinar cuáles son las acciones de capacitación más importantes y menos importantes para la institución. La otra etapa se conoce como la evaluación. La evaluación, la norma nos dice que tenemos que hacer niveles de evaluación. Esta es la última fase de la acción de capacitación, y en los niveles de evaluación vamos a encontrar que tenemos que medir 4 cosas principalmente, ¿no? Primero, la reacción. Segundo, el aprendizaje. Tercero, la aplicación. Y finalmente, el impacto. La reacción normalmente lo medimos con encuestas que se realizan al final de una acción de capacitación. Esto nos va a permitir conocer cuál es la percepción de los participantes en esa acción de capacitación.
Luego tenemos el nivel de aprendizaje. El nivel de aprendizaje nos permite ver con cuánto de conocimiento se ingresó a la persona, el servidor, a la acción de capacitación y con cuántos conocimientos terminó. Lo que normalmente se utiliza para este tipo de medición es una prueba de entrada y una prueba de salida. De esa manera podemos ver los conocimientos para poder determinar cuánto conocía antes de acceder a la acción de capacitación y cuánto al final. Luego tenemos el nivel de aplicación, y esto se va a medir a través de una propuesta de aplicación de cómo esa acción de capacitación se puede aplicar en su centro laboral. Y esto, como vemos en la norma, se hace a través de un pequeño informe o proyecto que después va a ser medido en algunos meses. Finalmente, el impacto de la capacitación. Vamos a ver qué nivel de impacto tiene sobre la organización. Y eso es algo muy importante y muy interesante. Vemos acá en una lámina, les voy a mostrar una lámina del resultado de lo que conocemos como nivel de aprendizaje. ¿Qué es lo que estamos viendo en la lámina? Estamos viendo lo que se conoce como la brecha de conocimientos, la famosa brecha de conocimientos que siempre hemos escuchado hablar, o la brecha de capacitación. Vamos a encontrar que se puede ver con varios aspectos: conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, enfocadas en el perfil del puesto, que es lo que el perfil nos pide. Entonces podemos encontrar conocimientos, o como vemos aquí, qué es lo que el perfil nos pide. Entonces podemos ver, como en la gráfica estamos observando, cómo es que la persona estaba antes de la acción de capacitación y cómo es que terminó en base a conocimientos generales. Como por ejemplo acá tenemos 5 puntos importantes: la ley de servicio civil, el proceso de mapeo de puestos, luego tenemos también dimensionamiento, cuando conocen las personas antes de la acción de capacitación y cómo sus brechas intentan ser cubiertas. Y como vemos en la gráfica, hay una parte que es mapeo de puestos, donde vemos que la brecha no ha avanzado mucho. Esto es lo que conocemos como las brechas de la capacitación que deberíamos cubrir. ¿Okay? Recordemos entonces las tres fases de la gestión de la capacitación en Estado. La primera se conoce como la planificación, la segunda la ejecución y la tercera la etapa de evaluación. Esas son las tres fases de la gestión de la capacitación: planificación, ejecución y la evaluación. ¿De acuerdo? Hemos hablado de la planificación, hemos hablado de la evaluación y nos hemos saltado la ejecución. Y la ejecución nos hemos saltado porque básicamente consiste en poder realizar las acciones de capacitación, y aquí la norma nos habla que tenemos que garantizar que este servicio de capacitación sea bueno y sea de la más alta calidad. Básicamente tiene que ver de cuáles son los términos de referencia que se van a utilizar para poder contratar a una entidad privada o pública que ayude a mejorar las acciones de capacitación para que puedan mejorar a los servidores civiles. Bueno, con esto hemos visto las tres etapas de la gestión de la capacitación. Y antes de terminar la videoconferencia, debo recordarte un punto que no está en la norma, que se habla sobre el retorno de la inversión. ¿Cómo demuestras que esa acción de capacitación es un beneficio y vale la pena invertir? Te voy a dejar 3 puntos de cómo puedes demostrarlo. El primero, evaluar la capacitación, evaluar el impacto de la capacitación. ¿Y cómo evalúas el impacto? Identificando cómo ha mejorado esto. Pero para poder hacer esto hay que tener claramente los indicadores de cada una de las áreas o del área que quieres identificar para ver cómo ese indicador de productividad ha mejorado. Otra forma de hacerlo es aislando los grupos, ¿no? A través de lo que se conoce como aislamiento de los efectos. Y esto se hace con grupos de control. Imagina, tienes un grupo de cajeros y a la mitad del grupo de cajeros los mandas a capacitarse y a la mitad no. Si a la mitad de grupos de cajeros que han tenido capacidad mejora sus indicadores, quiere decir que la capacitación ha tenido un beneficio, porque los que no fueron a capacitarse no mejoraron esos indicadores. Esto se conoce como aislar los efectos de la capacitación. Y el tercer punto de cómo puedes buscar el retorno de la inversión es a través de estimaciones de expertos. Imagínate que tú tienes un área que se encarga de hacer contrataciones del Estado, y ellos han ido a un curso de contrataciones del Estado y han mejorado la capacidad de gasto que tiene logística, realizando un mejor gasto en la entidad del gasto de servicios o bienes. Entonces tú podrías decir, bueno, ellos han mejorado gracias al curso de capacitación.
Pero quizás el jefe dirá, no es gracias al curso de capacitación, es gracias a las buenas gestiones que yo he hecho. Otra persona dirá, no, lo que pasa es que los chicos han decidido, por iniciativa propia, trabajar un poco más tarde todos estos días y eso ha mejorado. Entonces tenemos un problema, porque ¿cómo sabemos si lo que mejoró su productividad de ellos fue la capacitación, fue las indicaciones del jefe, o fue lo que ellos decidieron quedarse un poco más tarde? Entonces lo que hay que hacer es juntarnos a todos, las personas que lideran este tema, y poder estimar y hacer una estimación de expertos. Por ejemplo, ¿cuántos días se quedaron más tarde? Tantos días. ¿Cuántas horas de producción significa eso? Tantas horas de producción. Entonces definitivamente ellos han mejorado su productividad porque se quedaron más tarde. Mejoraron sus indicadores por eso. Ahora, determinemos entre todos los tres, el de capacitación, el jefe y el jefe de los chicos que se ha quedado más tarde, el jefe del coordinador quizás, ¿cuánto de porcentaje creemos nosotros como expertos que eso puede haber afectado? Digamos un 20%. Las indicaciones del jefe será un 60%. Ok, 60 más 20 es 80%. ¿Cuánto nos queda? Cubrir un 20%. Entonces podemos nosotros decir que en la productividad de mejora, la capacitación ha mejorado un 20% su productividad. Ha ayudado que en un 20% mejore su productividad. Y eso es algo extraordinario, porque ya podemos determinar que el 20% de lo que significa toda su productividad es gracias a la capacitación. Y un 20% es un montón, entonces sí vale la pena invertir en capacitación. ¿Ok? Bueno, espero, el taller es muy corto, esto se hace en muchas horas, pero espero que les haya dado unas líneas generales de la importancia que tiene la capacitación, de cómo más o menos tenemos que gestionarla, algunos instrumentos y algunos tips que nos permiten mejorar este proceso de gestión de la capacitación. Yo me despido, les deseo mucha suerte en este gran reto de poder seguir mejorando el Estado. Yo me despido no sin antes invitarlos al curso presencial que vamos a lanzar, Gestión de la Evaluación del Desempeño en el Estado, y en este curso estamos dando un pequeño curso de 3 horas gratis, que es la gestión de la inducción en el Estado. ¿Qué tan importante es ver el proceso de inducción en el Estado? Eso lo vamos a ver en este curso presencial, que es parte del curso de evaluación del desempeño. Así que les invito a que estén atentos a las redes sociales de BIM Capacita para poder ver más noticias del tiempo, cuándo vamos a empezar y todo eso. Bueno, eso es todo, hasta una pronta oportunidad. Muchas gracias.